El presidente de la República, Juan Manuel Santos, el gobernador del Valle del Cauca, Uweimar Delgado, y el alcalde de Santiago de Cali, Rodrigo Guerrero, presidieron la entrega de las empresas municipales al municipio. Sin embargo, aunque este ya fue entregado, hay varios puntos que están pendientes que la administración municipal deberá resolver. En la plazoleta Jairo Varela se realizó la entrega de las empresas municipales por parte de la Nación al municipio después de 13 años de intervención. El mandatario local indicó que en ese sentido, desde en Cali, se planea hacer una inversión de 2.2 billones en obras de acueducto y alcantarillados entre el 2014 y el 2024. Gracias al compromiso del presidente, el apoyo del superintendente de Servicios Públicos César González y del gerente interventor Sabar Ramiro Tenfur, en Cali vuelve a ser nuestra. Los documentos COMPES y CONFIS con vigencias futuras aseguran que los recursos llegarán prestos en la medida que en Cali haga sus pagos respectivos en un plazo de 10 años. En total, en Cali planea invertir 2,2 billones de pesos en acueducto y alcantarillado entre el 2013 y el 2026. Para esa inversión, la Nación aportará 1,1 billón correspondientes a la amortización de la deuda. Con esos recursos, en Cali podría ampliar la cobertura de agua potable a 774.000 habitantes para llegar al 99.5% de la población. Por otra parte, el gobernador del Valle del Cauca, Uweimar Delgado, manifestó que gracias a esta intervención, las empresas municipales estarán blindadas contra la corrupción. La lucha permanente, frontal y dura contra la corrupción. No podrá ser posible entonces que ahora, en buena hora, que tenemos un alcalde de lujo para la ciudad y para Colombia, como lo es Rodrigo Guerrero, digno del reconocimiento que él como alcalde, más allá del bien y del mal, hoy gerencia esta gran ciudad con el respeto ciudadano. El presidente Juan Manuel Santos señaló que la entrega de Cali era una promesa que tenía que cumplirle a la ciudad. Cali, que fue modelo como ciudad durante muchos años, está volviendo a adquirir ese liderazgo que tuvo durante muchísimo tiempo y que obligaba a todo el país a mirar hacia los caleños como un ejemplo a seguir. A pesar de que en Cali ya fue devuelta, aún quedan varios pendientes, como el acuerdo de pago de los acreedores, el cual estaría listo a más tardar el 3 de julio. Este documento contemplará el pago de la deuda de la Nación a 10 años, tal como se fijó en el documento COMPES y en el aval fiscal del CONFIS. Para Telepacífico en la región, informó Lorena.